Quisiera, hermanos, que pudiéramos aprovechar este tiempo, que realmente le sacáramos provecho a este domingo y a esta oportunidad de estar aquí. Y creo que gran parte para sacarle provecho a la Biblia es la actitud o la disposición de nuestro corazón. Y quisiera hacer una oración con ustedes y pidamos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que al abrir su palabra, la verdad de Dios nos penetre, la verdad de Dios nos alimente, nos aliente. No es por nuestra capacidad, sino por tu Espíritu Santo que podemos aprender de tu palabra. Tu palabra es viva, es poderosa, es eficaz. Y rogamos esta mañana, Padre, que tu palabra alimente nuestro ser. Nuestras almas, nuestro espíritu sean vivificados por tu palabra. Que hoy sea un día especial, nuestra mente, nuestro corazón sean renovados a través de tu palabra. Y que al abrirla y leerla tenga el poder de penetrar nuestro corazón, de impactar nuestros sentidos para afirmar la verdad eterna, lo que va a permanecer para siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Les invito a abrir nuestra Biblia para ver cómo Dios desea de nosotros una fe aprobada y victoriosa. Dos cualidades que debe tener la fe de un hijo de Dios. Debe ser una fe aprobada por Dios y debe ser una fe victoriosa. Y vamos a hablar un momento de las pruebas, pero algo que debemos considerar es que no podemos evitar las pruebas de la vida. No podemos evitar los problemas, no los podemos evitar ni evadir. Esta pandemia ha sido un golpe para todo el mundo, es un problema que todos estamos sufriendo, no solamente unas cuantas personas. Y pudiéramos decir hasta cierto punto, las pruebas son necesarias. Tal vez ese pensamiento no nos agrade, pero las pruebas a veces son necesarias, porque es la única forma de crecer. Es una forma que Dios permite para que nosotros podamos crecer, madurar, vencer, superar. Pensemos un momento en David, enfrentar a un gigante. Nadie lo había hecho y nadie lo quiso hacer, pero David se había preparado. Él dijo, cuando venía un oso, cuando venía un león, pues yo iba y lo enfrentaba. Esas pruebas lo prepararon a él para tener una gran victoria, una victoria que le cambió la vida a él y a todo Israel. Entonces las pruebas, si nosotros no lo vemos así, pues es nuestro punto de vista, pero las pruebas en realidad son necesarias, son importantes en la vida. Y lo que debemos estar seguros es que el Señor ha hecho todo lo posible para que nosotros podamos vencer. Pero debemos tener, el primer punto que quisiera compartir es, debemos tener un enfoque correcto, un pensamiento maduro, equilibrado sobre las pruebas, y voy a dar 4 ideas sobre esto. La primera es que la Biblia no enfatiza las pruebas. Lo que la Biblia nos enfatiza es al Señor, a nuestro Dios. Lo que pone en primer lugar es la salvación que nos ha dado. Al hablar de las pruebas puede ser que nos desanimemos un poquito, que nos sintamos como, ay, voy a tener problemas si creo en el Señor. ¿Qué me va a pasar? Cuando yo oí esto en la iglesia, pues yo sí pensaba así. Yo decía, ¿qué me va a pasar en la vida si Dios me pone pruebas? Yo no entendía que en realidad el amor de Dios es tan grande que todo lo que hace es para nuestro bien. Amén.
Si el niño no puede arreglar la cama, ¿qué le podemos decir? No, hijito, no la arregles, tú estás muy chiquito. Tu mami lo va a hacer toda la vida por ti. Tenemos que enseñar cosas y después de enseñarlas hay que hacer la prueba. Para Dios lo más importante era la tierra prometida. Israel solamente miraba el desierto. Israel se quedó clavado en el desierto. Dios les decía, hay una tierra que fluye leche y miel. Vean más adelante, no vean solamente el problema que tienen ahora. Y pensar que no hay pruebas sería como no mandar a los hijos a la escuela, porque nos van a decir, pues es que en la escuela les van a hacer exámenes y les van a hacer pruebas. Es como que alguien dijera, pues no puedo ir a buscar trabajo porque en todas las empresas hacen exámenes, le hacen pruebas a uno. Bueno, la vida está hecha de pruebas y dificultades. La segunda idea de las pruebas es que el Señor es nuestro ejemplo para vencer las pruebas. En el libro de Hebreos 12:2 dice que debemos poner los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y nos especifica tres cosas: que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Lo que había delante de la cruz, pues la gente miraba solamente la muerte, pero lo que Jesús podía ver después de la cruz era nuestra salvación. Por eso es que Jesús estuvo dispuesto de ir a la cruz. Fue como ser humano, él padeció, sufrió, sus venas en la frente se reventaron, él sangró. No era solamente sudor, eran gotas de sangre, porque toda esta parte de la cabeza que tiene muchas venas se habían roto y él estaba clamando como ser humano. Sabía que iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Sabía que iba a llevar las enfermedades, las maldiciones, todo eso iba a venir sobre él, y como ser humano se debilitó. Pero al final, ¿qué dijo? Pero no se haga mi voluntad. ¿Qué le puso Dios el Padre delante de Jesús para que él fuera a la muerte? Nuestra salvación. La posibilidad de salvar a todos los que creyeran en él. Por eso es que Jesús estuvo dispuesto de ir a la cruz y morir por nosotros. Dice, por el gozo puesto delante de él. Y dice entonces que él menospreció el oprobio, menospreció el odio, el celo que tuvieron contra él, las injurias, las burlas, el menosprecio. Él no le dio valor, lo menospreció para poder ofrecer su vida como un sacrificio perfecto. Él menospreció el oprobio de las personas. Y a veces nosotros somos tan sentidos que si alguien nos ve feo, no lo soportamos. Si alguien ahí en la calle nos queda viendo feo, pues nosotros también le hacemos la mirada de terror para que se espante. ¿Tú qué? Casi en la mente, ¿verdad? Como que uno dice, ¿tú qué? Ya llegué yo aquí, yo me voy a estacionar, ¿y tú qué? Y la gente fácil que levanta la mandíbula y la cabeza, casi como, pues ese es en lenguaje humano, ¿verdad? Es como una señal de, pues aquí hay, si quieres pleito, yo aquí te lo voy a dar. Jesús menospreció todas las ofensas, no le dio valor. Entonces nosotros debemos aprender a no darle valor a cualquier ofensa que nos hagan, cualquier cosa que nos digan. Él menospreció el oprobio de los hombres. Y en tercer lugar, se sentó a la diestra de Dios. Por eso nos dice, miremos al Señor, enfoquemos nuestra atención en el Señor, porque lo que Él hizo es nuestro ejemplo. Por el gozo puesto delante de él, no importó ir a la cruz. Y lo que Dios pone delante de nosotros es una salvación gloriosa, una salvación que nadie nos podría dar. Este mundo se va a perder completamente, y lo que el Señor nos ofrece es su salvación. Así que deberíamos valorarlo, menospreciar el oprobio, y un día estaremos, como dice el Señor en Apocalipsis, el que venciere se sentará conmigo.
Amén. La tercera cosa que tiene que ver con las pruebas es que lo que Dios está buscando es una fe aprobada. Lo que Dios quiere es aprobar tu fe. Dios no va a hacer una trampa como en un examen para que tú pases de panzazo y que vamos a hacer un arreglo. Dios no te va a vender el examen para que tú pases la prueba, sino que lo que Dios quiere es que pasando las pruebas tu fe sea aprobada, sellada por el Señor, que es una fe que le da gloria, que le da honor a Él, que le da alabanza a Él. Nuestra fe le debe dar honor al Señor. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos debe ser un motivo de alabanza para el Señor. Tal vez la gente no lo entienda. La gente pudiera decir: eres muy exagerado, es que tú piensas de una manera muy religiosa. Bueno, Daniel pensaba así. Cuando le dijeron a Daniel: no debes orar, Daniel dijo: voy a orar, pero es que el rey dice que no ores. Daniel dijo: mi rey dice que le ore. ¿Y cuántas veces oraba él? 3 veces al día. Y no lo detuvo. Dice que él abría las cortinas de su habitación y él se postraba delante del Señor. Siempre he pensado que lo más fácil hubiera sido sentarse, pensar como que estaba haciendo una siesta y orar dormido para que no sospecharan. Pero él abrió las cortinas y se arrodilló 3 veces al día. Y por esa fe fue al foso de los leones. Pero por esa fe vio la gloria de Dios cuando dice: el Señor le cerró la boca a los leones. Amén. Que nuestra fe le dé honor al Señor. Tarde o temprano nuestra fe le dará gloria, honra y alabanza a nuestro Señor. Y la última cosa sobre las pruebas que voy a mencionar, la cuarta, es el consejo que Dios nos da, que examinemos nuestra fe. Dios dice que cada uno de nosotros debe probar su fe. Y eso está en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 13, verso 5. Pablo le dice a los corintios: examinaos a vosotros mismos. ¿Quién debe probarse? Nosotros no debemos probar a otras personas, debemos probarnos nosotros. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe en mi relación con Dios? Y Pablo dice: examinaos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y lo leí en una traducción que se llama lenguaje actual. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Examínense, pónganse a pensar, dice esta versión. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Así que tenemos el consejo de la palabra, que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Nunca se han revisado el maquillaje las hermanas después de que se arreglan? ¿No se lo revisan después? ¿Sí? ¿No se le habrá corrido el rímel, dice? ¿No se le habrá corrido cuando le saludaron? ¿No le dejaron un beso por ahí? ¿Le movió el maquillaje? Entonces, examínate, debemos examinarnos. Y hay 5 áreas en las que nosotros debemos examinar nuestra fe. La primera, ya lo vimos el domingo pasado, es nuestra intimidad. Debemos preguntarnos: ¿la fe que yo tengo me lleva a buscar más de Dios? ¿O es una fe estática? Es una fe que no produce nada, ningún anhelo, ningún deseo, nada, porque entonces esa fe es cuestionable. La segunda cosa es mi compromiso con Dios. Si la fe que yo tengo realmente me compromete con Dios, estoy comprometido con Dios. Ven que el noviazgo pasa de un noviazgo a un compromiso cuando se establece una fecha, cuando se da un anillo y se hace un acuerdo de familias, de personas que dicen: de esto que hemos vivido pasaremos a esto. Y ese compromiso, una persona no puede llegar con un padre y decirle: Señor, me quiero casar con su hija.
Y el padre diría, ¿y eso cuándo va a ser? No sé. No, pero ¿cuándo se quiere casar? No sé, no tengo idea, no sé el tiempo, cuando Dios me diga. No, un compromiso establece una fecha. ¿Verdad que así es? ¿Verdad que así es? Los compromisos establecen fechas. Si no hay una fecha, pues es que no sabemos qué clase de compromiso es. La persona que renta un lugar se compromete a pagarlo mensualmente, de la forma que sea. La persona, los compromisos se establecen con fechas. Así que nosotros debemos tener un compromiso con Dios, y yo dije también con la iglesia. En realidad no puede haber un compromiso con Dios si no lo tenemos con la iglesia. Si alguien dice, yo estoy muy comprometido con Dios, pero cero compromiso con la iglesia, es una forma equivocada de pensar, no es correcto. Y hablar de un compromiso pues implica nuestra oración personal y nuestra oración como iglesia. La lectura, el estudio de las escrituras, alabar a Dios, dar gracias. Ese es nuestro compromiso como hijos de Dios. No es si queremos o si nos parece, si estamos de acuerdo. El compromiso que nosotros tenemos es apartamos un día para venir con el Señor. Amén. Nuestro compromiso es compartir la fe, hablar de Cristo, testificar, hablarle a otras personas y decirles que compartirles nuestro testimonio. Cristo ha cambiado mi vida. Cristo, ahora estoy cambiando mi manera de ser. No soy perfecto, pero estoy aprendiendo las cosas de Dios y quiero caminar con Dios. Y estoy leyendo la Biblia. Y debe ser una forma de vida cuando nos relacionamos con todas las personas. Eso significa que nos apartamos del mal, que tenemos compromiso con Dios en todo sentido. Y ahora quiero hablar de la tercera área donde nosotros, nuestra fe va a ser probada, y es la fidelidad a Dios. Siempre hablamos de la fidelidad de Dios para nosotros, pero hoy les quiero hablar de la fe como la fidelidad nuestra para con Dios. Porque hay algo importante en cuanto a la palabra fe, que es algo que, bueno, para mí ha sido como que difícil ver que yo no había visto esto en la Escritura. Dije, ¿cómo no había entrado a ver desde esta perspectiva? Y es que estuve estudiando un poco sobre la fe, y lo que nos dice cualquier diccionario del griego es, la fe en el griego es una palabra que se llama pistis, en latín fides, y significa confianza, fidelidad, pero tiene ese sentido de fidelidad. Y antes de hacer la traducción al griego, las escrituras se tradujeron por primera vez al griego y se hizo una versión que se llama Septuaginta. Se juntaron 70 rabinos y hicieron una traducción del hebreo al griego. Y en esa versión se empezó a usar la palabra fe del Antiguo Testamento para trasladarlo al griego. Entonces se usó la palabra pistis, que significa confianza. Pero hay que estudiar un poquito. La fe es como una moneda que tiene dos caras. Una es confiar en Dios, pero la otra es fidelidad. Y es que estas palabras pistis y fides, solo piensen un poquito, antes de usarlas en la Biblia, significaban un contrato, un acuerdo entre dos partes. Dos personas que comprometen su palabra. Eso era pistis, confiar en un compromiso, confiar en un acuerdo entre dos personas. Y la otra cosa es que era con una confianza total. Se hace un acuerdo, se confía en ese acuerdo y se tiene plena confianza. La confianza es recíproca. Las dos partes confían que se va a cumplir el acuerdo.
Así que la fe tiene un aspecto y nosotros casi siempre enseñamos solo una parte de la fe. Esa parte es confianza. Y nosotros decimos, la fe es confiar en Dios, y lo cual es correcto. Pero la segunda parte de la fe es la que significa ser fieles, mantenernos fieles a Dios. Porque lo que ha ocurrido en el mundo es que una persona dice, yo creo en Dios, aunque no soy fiel. Algunas personas me han dicho, bueno, yo sí soy un creyente, no tan fiel como quisiera, pero sí soy creyente. Y quiero decirles, hermanos, que esa clase de pensamiento no es correcto, no es bíblico, ni es aprobado por Dios. Si tienes fe, debes ser fiel. Debes mantenerte fiel a Dios. No podemos decir, yo sí creo en Dios, pero aunque yo sea infiel. Es algo recíproco. Las dos partes están comprometidas. Dios ofrece su palabra y Él está dispuesto a cumplirla. Y nosotros aceptamos su palabra y debemos estar firmes para mantenernos en fidelidad ante el Señor. ¿No los estoy haciendo bolas? Entonces, la palabra pistis en griego y la palabra fides, de donde viene fiel, fidelidad, fidenigno, significan confianza. Sí, pistis significa confianza, pero significa también fidelidad. Nosotros decimos, bueno, Dios sabe que yo soy fiel. Dios sabe que yo soy carne y fallo y siempre me estoy excusando. Pero la fe, aunque sea poquitita, debe tener el mismo valor en fidelidad al Señor. Así que no solamente es creer en Dios, sino ser fiel a Dios, cumplir sus indicaciones, obedecer su palabra, lo que Él manda. Al ser fieles nos comprometemos con Dios y de esa manera pues no vamos a hacer alianza con el mundo, no vamos a hacer alianza con las ideas, los pensamientos que hay en el mundo, y eso nos va a llevar a una posición donde aprobamos lo que Dios aprueba y desaprobamos lo que Dios desaprueba. Algunas personas dicen, yo no me quiero meter en problemas, pastor, yo mejor ahí no opino, yo no digo nada, yo mejor me quedo callado. Bueno, la verdad es que si eres fiel, debes mostrar el punto de lo que dice Dios. Amén. Y para muestra lo que dice la Escritura en la segunda carta de los Corintios, donde Pablo dice, el capítulo 6, un pasaje conocido por nosotros donde dice, no se unan en un yugo desigual. Nuestra fidelidad al Señor nos debe mantener una postura, una posición donde dice el Señor, no se unan en un yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Nos dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo o qué concordia puede tener Cristo con Belial, nombre del enemigo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿En dónde pueden estar de acuerdo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ustedes son el templo de Dios. Entonces vivan como templo de Dios, como casa de Dios. Manténganse fieles a Dios y no hagan convenios, acuerdos, arreglos, lazos. No crean ustedes que pueden mantener una relación con el mundo y otra con Dios. No crean que esto puede tener un punto de flexibilidad y de unión, un punto donde la luz y las tinieblas se pueden acomodar. No lo hay. Ustedes son el templo de Dios y dice, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Pablo sigue diciendo,
Y si ustedes tienen estas promesas, limpiémonos de toda contaminación. Si tú realmente crees en el Señor, debes tener una postura de fidelidad al Señor. Amén. Amén. La Biblia nos dice en otra parte que el justo vive por fe. Eso significa que cada aspecto de nuestra vida lo vivimos por fe. Y por eso la Escritura nos dice que si comemos, comamos para la gloria de Dios. Si trabajamos, si vivimos, todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios. Todo. Respiramos, comemos, dormimos, descansamos. Lo que sea que hagamos debe tener un sentido que es para glorificar a Dios. Y en todo aspecto de mi vida debo mostrar fidelidad y lealtad a mi Señor. Hoy en la alabanza se ha enfatizado que el Señor es nuestro Rey, que Él quiere decir que debemos ser fieles a nuestra autoridad, fieles, leales, súbditos del Rey de Reyes y del Señor de señores. Amén. Amén. Nunca se podría separar entonces la fe, la confianza en Dios de la fidelidad. No son cosas separadas. No pueden ser cosas que una sí se da y la otra no se da. Si una persona realmente cree y confía en el Señor, debe ser fiel al Señor. Amén. Ahora, pensemos en ese caso de que alguien diga, bueno, pastor, yo sí creo. No soy fiel, pero sí creo. Pero vamos a examinar eso más adelante. Y creo que pensar de esa manera nos desaprueba y nos descalifica para el reino de Dios y para la vida eterna. Así que debemos mantenernos fiel delante del Señor para escuchar un día. ¿Se recuerdan esas palabras que dice el Evangelio? Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. A otros el Señor les dirá, no los conozco, apártense de mí. Pero a otros el Señor les dirá, y nosotros debemos aspirar a eso, que el Señor diga, buen siervo y fiel. Así que nuestra mayor lealtad y fidelidad es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Todo esto nos lleva a otro aspecto de la fe donde vamos a ser probados, es la obediencia. El cuarto punto que vemos es mi obediencia a Dios. La fe que yo tengo me lleva a obedecer a Dios, me lleva a honrarlo obedeciendo lo que Él dice, o puedo separar, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Es decir, sí creo en Dios, pero es que hay unas cosas que no creo de la Biblia, entonces no las puedo obedecer. Yo no creo que eso sea así. Bueno, sí creo, pero no obedezco. Creo aquí en la Biblia que eso no se puede dar, pero vamos a ir poco a poco. Vamos al libro de Hebreos 11 y hay un versículo 8 que es muy especial para señalar la acción de la obediencia como un fruto de la fe. Dice, hablando de Abraham, que es llamado el padre de la fe y de quien se dice la Biblia que sigamos sus pisadas, dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, hizo algo. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le habló? Él obedeció, él estuvo dispuesto de obedecer al Señor. Y dice que salió hacia un lugar que él no conocía, sin saber a dónde iba, pero él estuvo dispuesto de obedecer a Dios. Era un hombre como de unos 75 años
Cualquier persona en esa edad dice: yo me quiero establecer, yo ya no estoy para andar de arriba abajo. Y sin embargo, cuando Dios le dijo: quiero que vayas a una tierra que te la voy a dar a ti y a toda tu descendencia, él estuvo dispuesto de ir. Y además dice que vivió como extranjero. Vivió en tiendas, iba de un lugar a otro en tiendas. Él hubiera podido edificar una gran casa, tenía mucho dinero, era rico. Sin embargo, vivió de una manera que honraba a Dios, siguiendo una instrucción de Dios. Vivió como un extranjero, y así es como nosotros debemos vivir también. Aquí estamos, de aquí somos, pero en realidad nuestra esencia espiritual pertenece al cielo. Ahora, esa posibilidad de creer pero no obedecer, no la podemos ver en la Biblia. No podemos decir que es una posibilidad bíblica una persona que crea en el Señor pero que no le obedezca. Sería básicamente una contradicción. No sé qué piensen ustedes. ¿Será posible que una persona diga: es que yo sí creo en el Señor y mi corazón es firme con el Señor? Bueno, pero no le obedezco, soy un hijo rebelde. Nos estamos metiendo como en un terreno teológico para discutir. Yo lo quisiera poner de una manera muy sencilla. Santiago dice que si tu fe no da evidencias, es que la fe es muerta, que es una fe que no tiene vida. Porque una fe muerta no produce nada. Vamos a decir, si tuviéramos dos plantas, una planta viva y una planta decorativa, y entra una abeja, ¿a dónde iría la abejita? A donde hay vida. La abeja no buscaría eso. Miren, son un cerebro tan chiquitito, pero no iría a una planta que es de mentiritas. Una planta que solo es la apariencia de una planta, de una flor. La abeja buscaría la planta viva. Y lo que Dios busca es una fe viva en nuestros corazones. Así que si una persona dice que cree, pero no está dispuesto de obedecer, sería más bien como un engaño o un fraude o una mentira. Una fe que no produce frutos es una fe que sería cuestionable. No lo encuentro en la Escritura, no lo veo en la Escritura, porque la fe, como el caso de Abraham, lo llevó a obedecer a Dios. La fe de Daniel lo llevó al foso, pero honró a Dios y Dios honró a Daniel. La fe de los jóvenes lo llevó al horno de fuego, pero Dios estuvo con ellos. Honrar al Señor es la motivación de nuestra fe. Así que si creemos, vamos a obedecer la palabra. Si hay un terreno donde se cuestiona la obediencia a Dios, creo que debemos someternos al Señor, humillarnos delante de Él, renunciar a deseos, pensamientos, pasiones, ilusiones, lo que sea, y ponernos bajo la autoridad de nuestro Señor. Eso es lo que creo que hace una fe viva. Y por último, la motivación de mi fe. El punto número 5. ¿Qué es lo que motiva mi fe? ¿Qué es lo que hay detrás de nuestra fe? ¿Qué impulsa mi fe? ¿Qué es lo que alimenta mi fe? Porque cuando vemos las Escrituras vemos que hay motivos equivocados. Las personas pueden ser egoístas o pueden buscar vanagloria. Algunos van a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir: pero no los conozco. Ellos hicieron cosas, pero que Dios nunca aprobó. Hay personas que viven en competencia con otros tratando de probar o demostrar algo, y esas no son las razones para expresar nuestra fe. Quiero mencionar 3 bases para impulsar la fe, donde como el asiento de nuestra fe. ¿Qué es lo que debe impulsar nuestra fe? La primera es el amor sincero a Dios. Y hay un versículo hermoso en el libro de Gálatas que nos dice cómo la fe y el amor están unidos. En Gálatas 5:6.
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Gálatas nos enseña que en Cristo no vale lo que decía la ley ni lo que le faltaba a la ley, sino la fe que obra por, ¿ya lo encontraron? La fe que obra por amor. La fe debe tener algo que lo impulsa, y eso que impulsa nuestra fe debe ser el amor a Dios, el amor a nuestro Señor. Si ejercemos fe, si de alguna manera expresamos fe, esa fe debe ser impulsada, motivada, alimentada por el amor. Pablo dice, no en la ley lo que vale es la circuncisión para un gentil que no está circuncidado. Entonces no es lo más valioso una cosa ni la otra. En Cristo no, en Cristo, al estar en Cristo nosotros, lo que realmente importante es obrar por amor. Que si ejercemos la fe en algo, esa fe debe ser por amor. El Señor dice, oren por los enfermos, pongan las manos. ¿Qué debe haber detrás de eso? El amor, el deseo de servir al Señor, de ayudar a otra persona. Si oramos por el gobierno, por las necesidades, por la provisión económica de sus familias, la razón debe ser el amor, no lo que decía el egoísmo. Y hay un ejemplo de esto en Filipenses capítulo 1. Cómo las personas pueden tener motivos equivocados para hablar de Dios. Uno pensaría que al hablar de Dios las personas deben tener los sentimientos o las razones más limpias o más puros. Pero dice en Filipenses 1:15 de unas personas que predican de Cristo. Y es que cuando Pablo escribe a los filipenses, él está en la cárcel. Él está limitado en su libertad y no puede predicar como antes lo hacía. Entonces algunos pensaron, bueno, si ahora Pablo no está, ahora yo voy a ser la estrella, ahora yo sí voy a ir por el mundo y voy a predicar. Y algunos pensaron que podían tomar el lugar de Pablo. Y leamos lo que dice el verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Qué los impulsa a predicar? ¿La envidia? ¿La competencia? ¿Querer parecer que son mejores que otras personas? Y además la contienda. O sea, están hablando de Dios, pero a la vez están peleándose con otras personas. Y dice, pero otros de buena voluntad, gracias a Dios. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Contención es buscando pleito, buscando como un zafarrancho. Vamos a ir a hablar de Dios aquí, pero la intención es buscar pleito. Y dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros lo hacen por amor. Y esa es la única razón de compartir la fe, de servir a Dios. Lo que la fe debe ser impulsada es por el amor sincero al Señor. Pongan mucha atención a este versículo de Gálatas 5:6. Lo que realmente vale para el Señor es la fe que obra por amor a Dios. Creo que la otra razón va de la mano. Lo que nos debe llevar a ejercer la fe es el amor sincero al prójimo. Y Primera de Corintios 13 es un capítulo precioso que lo podemos leer después. Pero básicamente lo que nos dice es que podemos dar de comer a los pobres. Podemos dar todos nuestros bienes. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero que si no tenemos amor, de nada va a servir. Podemos, imagínense, tener una fundación, darle de comer a niños, a las personas de la calle. Estamos haciendo una buena obra, la sociedad lo va a aplaudir. Pero si no se hace por amor, para Dios no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Y aquí mismo en Filipenses 2 dice el apóstol Pablo, nada hagan por contienda, por pleito o por vanagloria, porque ya estaba diciendo, hay unos que están
predicando, pero lo hacen por razones equivocadas. Ustedes, hijos de Dios, no hagan nada por contienda, por vanagloria, sino con humildad. Lo que hagan, háganlo con humildad y pensando que los demás son superiores a uno mismo. No mirando por lo suyo propio, sino viendo por lo de los demás. Que el amor al prójimo sea el motivo de ejercer, por ejemplo, los dones. Orar por otra persona, orar por un enfermo, ir a visitar a alguien. Bueno, ahora es difícil con la situación ir a un hospital para orar por una persona, pero la razón que nos debe impulsar es el amor a Dios, el amor al prójimo. Y la tercera cosa que tiene que ver con lo que impulsa nuestra fe es la gloria de Dios. El anhelo sincero de los hijos de Dios es que Dios sea glorificado y sea exaltado. Que todo el honor se le dé al Señor. Que toda la gloria sea para Dios. Y eso, hermanos, siempre debemos mantenerlo claro en nuestra mente y corazón. Vivimos para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Y si hacemos algo en la fe, debe ser para darle a Dios todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza a Él. No venimos para robarle la gloria al Señor, para quitarle un pedacito de gloria para nosotros. Así que no queremos exaltarnos nosotros, sino solamente a Él. Leamos lo que dice el apóstol Pedro. La primera carta, capítulo 4 y versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si en algún momento tenemos la oportunidad de hablar o de servir, de ministrar, hágalo conforme al poder que Dios da. Y nos da la razón. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Lo que debe impulsar nuestra fe es darle gloria a Dios. Si hablamos en fe es para darle gloria a Dios. Si oramos por un enfermo, no vamos a decir: es que mi fe estuvo muy buena, es que yo ahora sí tengo una gran fe. No estamos exaltando la fe de nadie, solamente exaltamos el nombre de nuestro Señor. Amén. Así que, ¿qué debe impulsar nuestra fe? El amor a Dios, el amor al prójimo y el sincero deseo de darle a Dios la gloria, la alabanza y el honor. Amén. Con las palabras de Pedro, como dice él: si alguno habla y si alguno ministra, háganlo con el poder de Dios, usen las palabras de Dios y para que Dios sea glorificado por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar. Entonces, para concluir, hay un punto importante: las pruebas no las vamos a poder evitar ni las vamos a poder evadir. ¿Están de acuerdo? Es una verdad. Tal vez no nos parezca, no nos agrade, pero es verdad. Siempre habrán problemas. Y cuando decíamos, bueno, ya salimos del COVID, vienen y nos dicen: ¿saben qué? Ahora hay otro bicho. Y le están poniendo otro nombre. ¿Y saben qué? Y ahora viene otro. Y ahora viene otro. Y el mundo está temeroso. ¿Qué dicen los hijos de Dios? Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Nuestro ayudador, nuestro socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Siempre habrán problemas, pero la fe donde va a ser probada es si esta fe que yo tengo me lleva a buscar a Dios, a intimidad. Si mi fe me lleva a establecer
más compromiso con Dios. Y si esta fe me hace una persona más fiel a Dios, porque si no logra, mi fe no logra esto, entonces mi fe no es buena. La fe verdadera me va a llevar a la intimidad con Dios, me va a llevar a un compromiso con Dios, me voy a sentir realmente que estoy comprometido con Dios. Y también yo dije, con la iglesia, con nosotros, tenemos compromiso los unos con los otros. Y por eso la Biblia dice, oren unos por otros, edifíquense unos a otros, apóyense, sírvanse unos a otros. La fe me debe llevar a la fidelidad, donde debo establecer un punto de quiebre donde me identifico con el Señor. ¿Soy fiel o no soy fiel? No podríamos decir, bueno, sí creo y sí quiero la salvación, pero estoy en esta posición. Es que realmente si quieres la salvación, si quieres la vida eterna, acércate al Señor. ¿Qué dijo el joven rico? ¿Qué hay que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, ¿conoce los mandamientos? Oh, sí, los he cumplido. Bueno, le dice el Señor, te vamos a poner la prueba más pequeña. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué dice la escritura que hizo? Se fue. Él dijo, no, yo no puedo hacer esto, eso me suena a una locura. Jesús lo estaba probando. Y él probó que realmente no tenía interés en la vida eterna. Quería quedar bien, quería aparentemente tener la vida eterna. Pensó que él podía hacer algo tal vez con su dinero, dar una cantidad, comprar la salvación. Jesús le dijo, no es así. Lo dejó ir. Dice que amándole, le dejó ir. Nuestra fe será probada en la motivación, lo que nos debe mover a nosotros, hermanos, en todo lo que hagamos, en todo lo que podamos servir al Señor, que sea para la gloria de Dios, que sea por amor a las personas. Si oramos por alguien, por eso es que el Señor dice a veces, mira, enciérrate en tu cuarto, no le digas a nadie, que no vean lo que estás haciendo, porque es entre Dios y nosotros. Es diferente cuando nos reunimos, decimos vamos a orar por esto, y que en todo busquemos la gloria de Dios, darle gloria al Señor. El último pensamiento, no le temas a las pruebas. No le temas, no tengas temor, no estés predispuesto a decir, ¿y ahora con qué me va a salir el Señor? ¿Y ahora qué me va a pasar? Porque en realidad las personas que hablan así son los como que atraen más pruebas. No temas, confía que el buen pastor te va a guiar a pastos verdes, te va a guiar por sendas de justicia. La gran verdad, vamos a leer 2 versículos más y con esto sí terminamos. La gran verdad es que nosotros necesitamos al Señor. Todos nosotros necesitamos la gracia del Señor, el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Hebreo 12 tiene una escritura que hoy es muy apropiada para leerla, donde dice el versículo 12. Lo primero que está hablando es la disciplina del padre para los hijos. Y dice que esto no causa gozo. Que Dios nos dé un mandato no nos alegra. Que Dios nos dé instrucciones a veces no nos gusta. Sin embargo dice, pero eso es para nuestro bien. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces dice cuando llega al versículo 12, por lo cual, levantad ¿qué? Levantad ¿qué? Las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Y qué más? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Necesitamos la gracia del Señor. Y necesitamos que Dios sobre profundamente en nuestros corazones, que nuestra fe sea
fortalecida por el poder del Espíritu, y que nosotros demos los pasos para afianzar y fortalecer nuestra fe. Entonces la Escritura tiene un consejo. Nos dice: levanten las manos caídas. ¿Cómo está nuestra fe? Bueno, dice la Escritura: levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Son las rodillas que no se han arrodillado en los últimos años. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Veo aquí 3 instrucciones. Levantemos las manos al Señor. Levantemos las manos, dice el apóstol Pablo, sin ira, sin contienda. Hay una forma de orar que es levantando nuestras manos, hablando directamente al Padre: Padre, ayúdame. Y las rodillas, bueno, las rodillas sirven para flexionar las piernas y nos pueden servir para arrodillarnos. Más bien el sentido es humillarnos delante del Señor, ponernos en una disposición donde decimos: te necesito, Señor. Si dice: me duelen las rodillas, no me puedo arrodillar. Bueno, Dios lo sabe. No vamos a decir que a fuerza te tienes que arrodillar. Solamente te está diciendo una actitud que debe tener nuestro corazón, como levantar las manos caídas, las rodillas que se han paralizado, y hacer nosotros sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino entiendo que al andar el camino sea sanado. Lo que sea una deficiencia en nosotros, lo que sea una debilidad en nosotros, que el Señor la fortalezca. Que nuestra fe realmente sea firme en cuanto a buscar más a Dios, comprometernos con Él, obedecer su palabra, tener ese deseo sincero de agradarle, de ser fieles, de ser obedientes y de ser motivados solamente por amor y por la gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios. Cuando David fue a pelear con el gigante, él dijo: ¿por qué nadie ha ido a pelear con ese hombre? Él no estaba buscando la gloria, el honor, el decir, y van a decir que yo me eché al gigante, yo lo maté. Él hizo una pregunta: ¿por qué nadie ha ido a matar a ese hombre que insulta al Dios de Israel? ¿Por qué nadie se levanta para calmar a ese, ponerlo en su lugar? Y él dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, mis amados hermanos, ¿habrán pruebas? Sí. Fortalezcamos, que no haya debilidad en nosotros. Fortalezcamos nuestro corazón. El Señor ha hecho todo lo posible para fortalecer nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Si es necesario levantar nuestras manos, levantamos las manos. Si es necesario arrodillarnos, debemos arrodillarnos. Y si es necesario enderezar nuestros pasos, nuestros caminos, para que lo cojo no se salga, no tropiece, no se aparte más del Señor y sea sanado y fortalecido. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad que nos has mostrado en Cristo Jesús. Fortalece la fe de tu pueblo. Fortalece la fe de tus hijos. Fortalece nuestra fe, Señor, frente a la adversidad. Tú nos has dado recursos, nos has dado maneras para que nosotros también fortalezcamos nuestra fe, para que nosotros hagamos en nuestro corazón decisiones firmes, avaladas por el poder de tu Espíritu, para mantenernos fieles, firmes en la fe. En el nombre de Jesús, oro que bendigas y fortalezcas la fe de cada uno de tus hijos. Que al oír tu palabra, lo cojo sea vuelto al camino, sea enderezado y sea sanado en este proceso de amarte y de seguirte. Que tu favor esté con cada uno de tus hijos.
Que tu favor guarde sus vidas de todo mal, de todo peligro. Que tu ayuda y socorro no falte en provisión, en guianza, en dirección y en bendición, abriendo puertas cada vez más amplias, caminos más anchos para andar en tu buena voluntad. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor les guarde, les ayude en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.